Buenos días, queridos hermanos, y qué gusto poder compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Como saben, hemos estado algo ausentes durante las últimas semanas, atravesando un tiempo difícil como familia. Pero Dios ha sido fiel, Dios nos ha cuidado, y quiero dar gracias por cada uno de ustedes que durante este tiempo nos han acompañado con sus mensajes, con sus oraciones, con sus palabras de ánimo. Realmente damos tantas gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pero en esta mañana es un gusto para mí poder traer la palabra de Dios y compartir juntos este tiempo. Le doy la bienvenida tanto a los hermanos de la Iglesia Bíblica y en Caseros, como también a amigos y hermanos de otros lugares que se conectan para compartir juntos un tiempo con la palabra. Hemos dedicado este mes a estudiar las actitudes de la iglesia, las actitudes que una iglesia bíblica debería tener. El mundo ha cambiado mucho en los últimos meses y todo lo que conocíamos ha cambiado. Trabajamos desde casa, estudiamos desde casa, hacemos las compras por teléfono, por internet desde casa. Muchas cosas son diferentes ahora y más que nunca en este tiempo es necesario que las actitudes de la iglesia sigan siendo las mismas, las que la palabra de Dios nos enseña. A lo largo de este mes estudiamos un poco estas actitudes y hoy vamos a estar cerrando esta serie. Les propongo que en esta mañana hagamos entonces una definición, nos preguntemos qué es actitud. Y luego hagamos el desarrollo, una descripción y finalmente un desenlace. Pero entonces empecemos preguntándonos, ¿qué es actitud? Bueno, es la tendencia a actuar de un modo determinado. El pastor Robert Jeffries, de la primera iglesia bautista de Dallas, Texas, define la actitud como nuestra respuesta emocional y conductual a las distintas circunstancias que atravesamos en la vida. La psicología habla mucho en cuanto a actitudes. Para la psicología las actitudes se adquieren, se aprenden a lo largo de toda la vida y tienen tres componentes esenciales: el elemento conductual, el emocional y el elemento cognitivo. Ahora, ¿cuáles son entonces las actitudes que como iglesia debemos tener? Bueno, a lo largo de esta serie hemos desarrollado cuatro actitudes. Nuestro pastor nos comenzó hablando acerca de la actitud que la iglesia debe tener hacia la verdad de Dios. Una iglesia bíblica defiende la verdad de Dios. Luego nuestro hermano Gonzalo nos hablaba acerca de la actitud que la iglesia debe tener hacia la santidad de Dios. Una iglesia bíblica desea la santidad de Dios. La semana pasada nuestro hermano Gerardo nos hablaba de la actitud de la iglesia hacia el amor de Dios. Una iglesia bíblica demuestra el amor de Dios. Y en esta mañana vamos a estudiar juntos cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia el poder de Dios. Una iglesia bíblica es la que despliega el poder de Dios. Pero entonces, entendamos bien de qué estamos hablando. ¿Qué es poder? La palabra que aparece en el original en griego es dunamis y se repite 120 veces en el Nuevo Testamento. La Biblia habla mucho acerca del poder de Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento, la Biblia está llena de referencias a un Dios poderoso. Y en el Nuevo Testamento no es menor la referencia. Una y otra vez se repite y se refiere a este poder de Dios, ese poder inherente a la persona que lo exhibe, que se vuelve una característica de la persona cada vez que lo ejecuta. Ese poder de Dios que sorprende, siempre el poder de Dios sorprende, por eso a veces se traduce como maravillas o prodigios, porque es un poder que maravilla a la persona que lo ve ejecutarse. Ese es el poder maravilloso de Dios, el poder de dunamis. Vamos a ir a la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 24:49, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis investido de poder desde lo alto. Ahí la palabra investidos es la idea de hundirse en un vestido. El poder de Dios nos abraza y nos rodea. Y el Señor Jesucristo va a decir también en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el dunamis de Dios, ese es el poder de Dios. Y hemos sido revestidos de ese poder de Dios desde el momento en que vos y yo conocimos al Señor Jesucristo.
Cuando Cristo entra en la vida y el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, somos investidos de ese poder de Dios desde lo alto. Ahora, mira qué interesante esta cita de Pablo a los Corintios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En la iglesia de Corinto se habían levantado varios charlatanes, varias personas que venían diciendo que Dios esto, que Dios aquello, y decían que hablaban de parte de Dios. Y Pablo los va a parar así en seco, decir, no, 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 pará. El poder de Dios no consiste en palabras, no es pararse a decir un montón de cosas ante la congregación. El poder de Dios, el reino de Dios, consiste en poder. Entonces, esto me lleva a hacernos alguna pregunta. ¿Despliega la iglesia en la actualidad el poder de Dios? ¿Ves? En los días de los evangelios, en los primeros días de la iglesia, vemos una iglesia que desplegaba el poder de Dios de una manera maravillosa. La gente estaba sorprendida. La iglesia crecía, se multiplicaba y el pueblo se asombraba cuando veía a estos cristianos llevar el evangelio. Pero la iglesia en la actualidad, la iglesia en el mundo, ¿despliega el poder de Dios? La segunda pregunta que me hago ¿es nuestra iglesia una iglesia poderosa? ¿Somos una congregación poderosa? Y otra vez, la respuesta es no. Somos una iglesia pequeña, en un barrio pequeño, en un país pequeño. Y me pregunto por último, ¿es evidente el poder de Dios en mi vida? El poder de Dios es tan evidente que las personas se sorprenden cuando lo ven en tu vida. A lo largo de los siglos, la iglesia se ha vuelto una iglesia débil. Y como cristianos, muchas veces nuestra experiencia de vida cristiana es una experiencia débil. Yo te propongo que podamos en esta mañana ver por qué razón. En Mateo 22, 49, el Señor Jesucristo le responde a unos religiosos que van a hacer alguna serie de argumentaciones. Y el Señor les va a responder, erráis. Se están equivocando, les dice. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Creo que la iglesia de la actualidad, creo que a veces nosotros como cristianos nos equivocamos porque ignoramos el poder de Dios, el poder maravilloso de Dios. Y nos conformamos con menos, nos conformamos quizás con mucho menos. La iglesia del siglo XXI se ha institucionalizado, parece una organización fenomenal, pero está carente de poder. Sí, tenemos reuniones, eventos y actividades fantásticas, pero no estamos transformando la vida de las personas, no estamos impactando la sociedad a nuestro alrededor. Nos hemos vuelto una iglesia débil. Y como cristianos hacemos tantas cosas y nos involucramos en tantas actividades, en conferencias, en retiros, en actividades en la iglesia, pero nuestra vida cristiana muchas veces no muestra el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ignorando el poder de Dios. Vamos en esta mañana juntos a tratar de entender cómo desarrollar el poder de Dios. Vamos a tomarnos unos tiempos para describir ese despliegue del poder de Dios. Pero antes vamos a orar y pedir al Dios de la palabra que Él nos guíe en el resto del tiempo que vamos a tomar en esta mañana para compartir juntos. Oramos. Dios, queremos rogarte que tu Espíritu Santo, Dios, tome tu palabra y la aplique a nuestro corazón. Que vos nos hables, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hagamos entonces una descripción, desplegando el poder de Dios. Muchas veces nos vemos carentes de ese poder porque ignoramos dónde está el poder de Dios. Y en esta mañana quiero hablarte del poder de Dios, el poder del Evangelio. El poder de Dios, el poder del Espíritu. Y el poder de Dios, el poder escondido. Empecemos hablando del poder del Evangelio.
Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dunamis, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo dice lo mismo de otra forma en 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice el apóstol, es dunamis, es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación, es el evangelio de poder. Es el evangelio que puede cambiar la vida. Es el evangelio que puede hacer la vida algo totalmente diferente. Si has conocido a Cristo, sabes que tu vida es totalmente diferente de lo que era antes. Íbamos hacia la perdición, hacia la condenación, hacia el infierno, pero Dios ha cambiado todo eso y ese es el poder de Dios. El poder de Dios se ha mostrado en la creación, cuando no había nada y Dios lo hizo todo con su palabra. El poder del evangelio es el poder que da vida. Así como Dios en la creación dio vida a todo lo que conocemos, el evangelio es el que da vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida. Y esa vida es la vida que viene por el evangelio. Ahora, veamos un poquito algunos ejemplos. La vida de Cornelio. Cornelio era un gentil, un no judío. Y Cornelio va a estar intentando llegar a Dios. Tenía un deseo de acercarse a Dios. Oraba, hacía distintas ofrendas, donativos. Trataba de agradar a Dios con su vida. Y Dios va a ver esta actitud en Cornelio. Y va a enviar una persona a llevar el evangelio a Cornelio, a su familia y a sus amigos. Va a enviar a Pedro. La historia es increíble, ahí en Hechos 10 podés leerlo cómo Dios convence a Pedro de acercarse a un no judío para llevarle el evangelio. Y finalmente cuando Pedro logra deshacerse de todos sus prejuicios, llega a casa de Cornelio, empieza a predicar el evangelio. Y ahí está el poder del evangelio. Vamos a ver en Hechos cómo el poder del evangelio actúa en la vida de Cornelio. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Ves el tremendo poder de Dios que sorprende? Porque cambia, transforma la vida de Cornelio y la vida de todos los que estaban ahí. Ahora quizás estás pensando, bueno, pero Cornelio quería agradar a Dios, Cornelio estaba buscando a Dios, entonces está bien, está bárbaro que su vida cambió, pero él ya estaba predispuesto a esto. Vamos a otro ejemplo. El segundo ejemplo es Saulo. Saulo era un judío que estaba totalmente opuesto a la iglesia y al evangelio. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en cuanto a Saulo y cómo el poder de Dios va a transformarlo, el poder del evangelio. En Hechos 9:1 y 2 dice la palabra de Dios que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era Saulo, qué lindo pibe, ¿no? Saulo va a pedirle cartas ahí a las autoridades para que si encontraba algún cristiano, lo llevara preso a Jerusalén. Pero en ese camino a Damasco, Pablo se va a encontrar con el Evangelio, Saulo se va a encontrar con el Evangelio, con el poder del Evangelio que le transforma. Fíjate el Saulo transformado en Pablo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos por los principales sacerdotes. ¿Ves? Estaban atónitos. Eso es lo que hace el poder de Dios. Sorprende, maravilla. Y la vida de Cornelio y ahora la vida de Saulo son un ejemplo del poder de Dios. Es el poder del Evangelio. ¿Sabes? El poder del Evangelio tiene que ser desplegado. Dios puede cambiar la vida de una persona cuando llevamos el Evangelio. Pero necesitamos llevar el Evangelio. Para que la iglesia
sea una iglesia que despliega el poder de Dios, necesitamos predicar el Evangelio. En segundo lugar, quiero hablarte de el poder del Espíritu de Dios. El tremendo poder del Espíritu Santo en la iglesia. Leemos en la palabra de Dios en Lucas 4:14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama en toda la tierra de alrededor. Después de estar 40 días y 40 noches en el desierto, sin comer, sin beber, y de ser tentado y de enfrentarse y de salir victorioso, Él va a regresar en el poder del Espíritu. Todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sus milagros, sus enseñanzas y todo lo que hizo y la forma en que la fama de Él se difundía y las maravillas que hacía eran por el poder del Espíritu Santo. Él fue un continuo canal para el poder del Espíritu Santo. Volvió en el poder del Espíritu. Vemos esto mismo luego en la vida de los apóstoles. En Romanos 15 lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Pablo dice, no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo, dice Pablo, lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ese es el poder del Espíritu, mostrado primero en la vida de Cristo, mostrado después en la vida de los apóstoles. ¿Ves? Como iglesia necesitamos el poder del Espíritu para poder llevar el Evangelio. En 1 Pedro 4:11, Pedro va a decir que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, si alguno sirve a Dios, sirva a Dios, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No podemos servir a Dios con nuestras fuerzas. Es imposible servir a Dios con nuestras fuerzas. Si queremos servir de una manera que glorifique a Dios, de una manera que agrade a Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el poder del Espíritu Santo trae confianza. En Romanos 15:13 Pablo dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo trae confianza en nuestra vida. Necesitamos esperanza. Vivimos en un mundo sin esperanza. Vivimos en un mundo perdido. Y muchas veces llegan circunstancias a nuestra vida y problemas. Necesitamos ese gozo y esa paz en el creer. Esa confianza, esa esperanza de que todo va a estar bien porque Dios está ahí. Esa confianza y esa esperanza que se produce de saber que Él está presente, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no importa lo que pase. Sí, vivimos un tiempo de crisis, vivimos en una pandemia y estamos preocupados y estamos quizás con muchas situaciones difíciles en nuestra vida. Pero el Dios que produce gozo y paz en el creer, que nos hace abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos esa confianza. No solamente la produce el poder del Espíritu Santo, pero necesitamos además el coraje para hablar de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio, de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Sabes? Hablar de Cristo puede traer aflicción. No estamos hablando de las aflicciones porque algo nos salió mal o de las aflicciones por un problema que estamos teniendo. No, estamos hablando de aflicciones a causa de hablar de Cristo, de cuando vas y le hablas a alguien del Evangelio y esa persona te rechaza, o de las aflicciones que algunos de nuestros hermanos en otras partes, en otros lugares en el mundo, sufren por predicar el Evangelio, en lugares donde no se puede predicar. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Ves?
No podemos hablar el Evangelio sin el poder de Dios. Para soportar las aflicciones necesitamos de ese poder. Pero por último, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida porque es de consuelo. Es de confianza, es de coraje, pero es de consuelo. Pablo empezó en algún momento de su vida a experimentar una situación que lo afligía. No sabemos si es una enfermedad o alguna situación que traía dolor a la vida de Pablo. Lo cierto que sabemos es que Pablo le ruega a Dios que quite eso de su vida. Dios no responde. Y Pablo insiste y vuelve a pedir, y Dios continúa en silencio. Y por tercera vez, Pablo va a seguir insistiendo, va a decir, Dios, quita esto de mi vida, esto que me aflige, que me trae dolor. Y Dios le va a responder a Pablo, Pablo, no voy a quitar de tu vida lo que te está doliendo, lo que te está dañando. Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, no voy a cambiar las circunstancias. Mi gracia es suficiente y mi poder se completa en tu debilidad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es el consuelo y las fuerzas para atravesar los momentos difíciles y los momentos de debilidad. ¿Sabes? Nadie me lo ha dicho, pero quizás alguna persona me ve y dice, pero qué bueno que ya estés tan bien, qué fuerte que sos y cómo has podido atravesar esta prueba en tu vida y con tu familia. Y quiero decirte, no es así. Quizás alguien más puede pensar y decir, ¿cómo puede ser que con lo que han pasado como familia estés ahora acá delante de una cámara predicando la palabra y no te tomes un tiempo para sufrir, para estar a solas con tu familia, para llorar? ¿Cómo puede ser que demuestres tanta fortaleza? Y yo digo, no es así. ¿Sabes? Yo sé que soy joven, escucho ahí algunos riéndose. Yo sé que soy joven para decir lo que voy a decir, pero he pasado por cosas, he pasado por circunstancias difíciles en mi vida. Pero ninguna circunstancia ha sido tan difícil como la que me ha tocado vivir ahora. Mi viejo era el sostén de la familia, era el núcleo, él nos cuidaba, él nos acompañaba, él estaba en todo. Ahora que está con el Señor, el tiempo es muy difícil. Y como familia vivimos un tiempo difícil y seguimos viviendo un tiempo difícil. Y que esté acaparado compartiéndote este tiempo en la palabra de Dios no significa que haya dejado de leer o que ya lo haya superado, para nada. He llegado a pensar que es algo que no se supera. Pero si en esta mañana hay algo de lo que yo diga que sea de bendición para vos, si en esta mañana algo que pueda compartirte te sirve y Dios te bendice a través de eso, no es porque yo soy fuerte, nunca me he sentido más débil que en este momento en mi vida. Pero el poder de Dios se hace completo en mi debilidad. Y necesito de ese poder del Espíritu Santo en mi vida para poder estar en pie. Es imposible caminar en la vida cristiana, vivir la vida cristiana con sus pruebas, con sus dificultades, con los momentos difíciles que nos tocan vivir, que Dios permite en nuestra vida. Es imposible vivirlo sin el poder de Dios en nosotros, que trae consuelo. No me mires a mí, mira a Dios, que su poder sorprende y maravilla. Cuando es poder de Dios, sorprende y maravilla. Es el poder del Espíritu Santo. Pero por último quiero hablarte del poder
escondido de Dios. Sí, es el poder de la oración. El poder escondido de Dios. Vamos a ver algunos textos en la palabra. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Poco antes de esto, los apóstoles habían estado predicando, les habían llevado presos y les habían amenazado. Y después les soltaron, pero al volver a juntarse con la iglesia y a contarles lo que había pasado, tuvieron miedo y oraron. Y le dijeron: Dios, mira lo que está pasando, mira sus amenazas y danos el coraje de seguir predicando. Cuando hubieron orado, el lugar tembló y se llenaron de valentía, de denuedo, de coraje para predicar el Evangelio. Un segundo texto, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Habían comenzado tiempos difíciles para la iglesia. Jacobo y Pedro, los dos apóstoles, habían sido encarcelados. Jacobo había sido condenado a muerte y Pedro seguía ahí en la cárcel, preparándose para ser ejecutado. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Léelo. Hechos 2 es un pasaje increíble del poder de Dios liberando a Pedro de la muerte. Un texto más. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Presos ahí en Filipos, Pablo y Silas estaban orando. Y es impresionante también la historia, que tenés que leerla ahí en Hechos 16, porque después de esto, después de la oración, después de las canciones, Dios obra de una manera increíble. Hay un terremoto, todas las prisiones ahí se abren, los calabozos se abren, los cepos se sueltan. Y ahí está el carcelero de Filipo a los pies del apóstol Pablo diciendo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Ves? El poder de Dios maravilló a este hombre. Ese es el poder increíble de Dios. El poder escondido de la oración. A veces creemos que podemos hacer cosas sin orar. Creemos que somos tan capaces, que tenemos tantos talentos y tanta fuerza y tanto carisma, quizás, que no necesitamos orar. Y por ahí nuestras oraciones mecánicas simplemente son una forma de justificar, bueno, que sí, estamos buscando la guía de Dios, pero ya tenemos todo planeado, ya tenemos todo arreglado. Necesitamos recurrir al poder escondido de la oración. Digo escondido porque muchos cristianos no lo encuentran. Porque muchos cristianos dicen: no, pero yo oro y Dios no me contesta, Dios no me da lo que le pido. Bueno, ya Santiago había dicho, Santiago capítulo 4, lo habíamos estudiado hace un tiempo atrás: pedís, pero no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que estamos orando? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Cuáles son nuestros motivos de oración? A veces nuestros motivos de oración es porque queremos comprar tal o cual cosa para que Dios nos provea. A veces nuestros motivos de oración es porque queremos hacer tal o cual cosa para que Dios nos guíe. Pero ya tenemos todo arreglado. Y ya tenemos decidido lo que queríamos comprar. Y ya tenemos... La oración es una excusa. Y después decimos: no, pero Dios no nos responde. Santiago dice: pedís mal. Pedís para vos, para gastar en tus deleites. En la Biblia, cuando ves las oraciones de las personas en la Biblia, ves que Pablo oraba por los cristianos para que crezcan en el conocimiento de Dios. Oraba por los cristianos para que Dios les guíe, para que Dios les bendiga, para que Dios les haga crecer en amor. Esas eran las oraciones de Pablo. Nosotros oramos para que Dios nos permita comprarnos las últimas zapatillas o el último celular. Qué diferente, ¿no? Cómo ha cambiado la iglesia, cómo han cambiado las oraciones. Y después decimos: pero Dios no me responde. Nosotros pasamos mucho tiempo orando por nuestras preocupaciones, por nuestros dolores, por nuestros estudios médicos, y está bien. O sea, está bien que oremos por nuestras necesidades, pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un amigo o por un vecino? Si, mira, quiero predicarle, Señor, te pido que me guíes, que me des coraje para hablarle, que me des las palabras correctas para decirle. Así oraba
aquella iglesia. Y Dios obraba en un poder maravilloso respondiendo a la oración. Sin embargo, también quiero decirte que Dios a veces respondía de una manera diferente. En Romanos 15, 30 al 32, Pablo va a escribir a los romanos y va a pedirles así: os ruego, hermanos, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Pablo quería ir a Roma. Hacía mucho tiempo que quería ir a Roma a predicar el Evangelio allá. Y les escribe una carta antes de ir a los romanos. Y les dice: yo quiero ir a Roma, pero tengo que ir a Jerusalén antes. Tengo que ir a llevar un donativo, una ofrenda a Jerusalén. Yo les pido que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado, dice, de los rebeldes que están en Judea. En Judea, aquellos que conocían a Pablo, que lo conocían, a ese Saulo que antes perseguía a la iglesia y que ahora predicaba el Evangelio por todos lados, querían matar a Pablo. Querían deshacerse de este hombre, porque claro, era un problema, un hombre que era un opositor tan estricto de la iglesia, que ahora se haya vuelto un predicador, era un gran problema. Y querían matarle. Y Pablo dice: que Dios me libre de los rebeldes en Judea. Y que pueda ir a Roma y que pueda llegar a vosotros con gozo, dice Pablo, por la voluntad de Dios. Bueno, ¿sabes? Pablo va a llegar a Roma, pero no como pensaba. Cuando Pablo va a Jerusalén, los rebeldes en Judea le toman preso. Después de algún tiempo preso, Pablo pide ir a Roma. Y en el viaje a Roma va a naufragar. Y después va a ir a una isla desierta. Y ahí en esa isla va a ser atacado por una serpiente. O sea, la llegada de Pablo finalmente a Roma fue muy accidentada, fue totalmente distinta a lo que Pablo pensaba que iba a ser. Dios cumplió su propósito. Pablo llegó a Roma a predicar el Evangelio, pero no de la manera que Pablo creía. No siempre Dios va a responder tu oración como vos la pedís. Pero no podemos dejar de recurrir al poder escondido, al poder de la oración. Entonces, desplegar el poder de Dios es el poder del Evangelio, el poder del Espíritu y el poder escondido de la oración. Terminemos entonces entendiendo cómo desplegamos el poder de Dios, cómo mostramos la actitud correcta de Dios en nuestras vidas. La actitud correcta hacia la verdad, una iglesia que defiende la verdad. Hacia la santidad, una iglesia que desea la santidad. La actitud correcta hacia el amor, una iglesia que demuestra el amor de Dios y una iglesia que despliega el poder de Dios. Y para este desenlace quiero contarte una historia que cuenta el pastor Carlos Varga Valdés. Es una fábula en realidad. Se cuenta allí en la selva que todos los animales de la selva se reunieron porque el mono, que había sido nombrado como el portavoz, empezó a hablar a todos los animales diciendo: a ver, todos saben que el rey de la selva es el león, pero en nuestra selva hay 3 leones. Entonces, ¿cuál de ellos debería ser el rey? Y todos los animales empezaron entre sí a hablar: claro, hay 3, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que elegir a uno de ellos como rey. E incluso los leones, cuando escucharon todo esto, dijeron: los animales tienen razón, el mono tiene razón. No puede haber 3 reyes de la selva, tiene que ser uno, pero ¿cómo vamos a decidir? Porque no vamos a pelear entre nosotros, porque somos amigos. Pero ¿de qué manera lo vamos a definir? Entonces, alguien ahí entre los animales va a proponer lo siguiente. Bueno, mira, ahí en la selva está la montaña difícil. Entonces propongamos un desafío para los 3 leones. El primero de ellos que pueda llegar a la cima de la montaña, que ese sea nuestro rey. Los leones estuvieron de acuerdo, les pareció bien el desafío, así que al siguiente día, a la mañana bien temprano, se propusieron llegar todos ahí al pie de la montaña. Y el primer león va a intentar subir y empieza a subir la montaña y luego de esforzarse tanto se vuelve atrás vencido y vuelve a descender. Y entonces el segundo león
empieza y sube, y los animales estaban ahí expectantes a ver qué va a pasar, y llega bastante más lejos, pero finalmente, poco después de pasar la mitad de la montaña, cansado, se vuelve atrás y desciende. El tercer león empieza a subir, ya estábamos cerca de la tarde, y llegando a 3/4 de montaña, vuelve también cansado y derrotado. Ninguno de ellos logra llegar a la cima. La montaña era muy difícil. Y entonces los animales estaban desesperados, diciendo, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Si ninguno de ellos logró la cima, ¿cómo vamos a definir cuál de ellos debería ser el rey? Entonces, el águila, que estaba recorriendo la montaña mientras los leones intentaban subirla, se acerca al resto de los animales a decirles, yo sé quién va a ser el rey. Y todos hacen silencio y se sorprenden. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo sabes? Bueno, es que yo estaba volando alrededor de la montaña y escuchando lo que los leones decían cuando, después de volver derrotados, lo que se decían a sí mismos. Y yo estaba ahí cerca y pude escuchar lo que decían. El primer león volvió enojado, maldiciendo la montaña por no haber podido subirla. El segundo león, que había llegado hasta la mitad, volvió muy desanimado, muy deprimido, diciendo yo no soy lo suficientemente bueno, muy angustiado por no haber podido subir la montaña. Y el tercer león, el que había llegado más lejos, que volvió también derrotado, volvió con otra actitud. Él volvió diciendo, montaña, me venciste hoy, pero yo voy a volver y voy a llegar a la cima. Montaña, hoy no pude hacerlo, pero mañana yo voy a llegar a la cima. ¿Sabes? Montaña, vos sos muy alta y muy difícil, pero ya has llegado a tu tamaño máximo. Yo no he terminado de crecer. Yo sigo creciendo. Y mañana voy a volver y voy a subir a la cima. La diferencia entre estos tres leones fue la actitud. Y entonces los animales contentos dijeron, es verdad, este es el león que debe ser nuestro rey. Así es en la vida cristiana. Así es en nuestra vida cotidiana. Muchas veces se presenta la montaña difícil. Muchas veces se presenta en nuestra vida, o muchas veces como iglesia tenemos que subir la montaña difícil. Lo que hace toda la diferencia es la actitud que tengamos. Nosotros debemos tener las mismas actitudes correctas que la palabra de Dios nos enseña. Las actitudes que vemos en la iglesia de Cristo. Que podamos en esta semana mostrar la actitud correcta. Desplegar el poder de Dios en nuestra vida. Y que eso sea tan evidente que maraville la vida de todos aquellos que vean el poder de Dios en nosotros. Oramos. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas con tu poder en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.